Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024. Espero que la hayan pasado súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak. Me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te pudiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signo zodiacal, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses, ¿ok? Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval. Vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto van a ser lo siguiente. Vamos a ver qué energía tienes de arquetipo con el de Camelo Oracle. Hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado en mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no se grabó con audio. Entonces, subí fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Baron Wright. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo. Y voy a estar utilizando In Between Tarot. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y, y ya puse una oficina sin ruido para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, voltear la cámara y nos vemos en tu lectura. Besito, va con amor, recuérdalo. Hola, mi querido Virgo, mira aquí está tu lectura. Vamos a colocar un momentico aquí el tarot y vamos a ver. Recuerda que esto es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto, por favor, déjalo ir, ¿ok? Vamos a ver. Ay, brillantez. Un dragón te ha deslumbrado. Te desconcierta el brillo. O podría ayudarte a ver tu propia brillantez. Bueno, esta carta, esta pregunta gatillo, me trae como referencia el hecho de que estás o conociste a alguien que lo admiras mucho o admiras a muchas personas y muchas veces no sabes por qué lo hace. O sea, te gusta su trabajo, te gusta su forma de ser, pero no sabes por qué las admira. O sea, sí, pero no. Ya va, déjame explicarte mejor. No entiendes por qué tu admiración hacia esas personas, que si bien es que esa persona tiene cualidades muy hermosas o cualidades estupendas, maravillosas, hay otras personas que como que no te llaman mucho la atención o no las admiras tanto y a los ojos de la sociedad tienen mayor influencia sobre los demás humanos para que sientan admiración por ellos. Ok, entonces es como que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos te están mostrando justamente lo que está dentro de ti. Por eso es que dice que te desconcierta el brillo o podría ayudarte a ver tu propia brillantez. Eh, Nosotros no podemos ver afuera, o sea, no podemos ver en otra persona lo que no está dentro de nosotros. Cuando nosotros emitimos
una opinión sobre alguien, tenemos que estar muy pendientes y escuchar muy bien cuáles fueron nuestras palabras con respecto a esa persona, porque eso que nosotros vimos, que nosotros admiramos, que nosotros negamos, que nosotros no nos gusta de esa persona, está dentro de nosotros y esa es la maravillosa ley del espejo. ¿Ok? Muchas veces nosotros vemos, o sea, no es que nosotros traemos lo que somos, eso tampoco, porque a veces nosotros, por ejemplo, en mi caso que soy sanadora, atraigo muchas personas que necesitan sanarse y eso lo entendí ahora. Y si yo lo hubiese entendido, comprendido, asimilado hace mucho tiempo, me hubiese ahorrado muchas lágrimas, pero no tuviera la sabiduría que puedo tener en estos momentos con las situaciones que me llegan en la actualidad. O sea, todo es ganancia, nada es pérdida. Aquí todo se aprovecha. Entonces, nosotros no podemos ver las cualidades o los defectos en otro ser humano si no la tenemos nosotros. Entonces, eso que tú admiras tanto de otra persona, realmente es su brillo el que te gusta, el que te llama o es tu propio brillo reflejado en esa persona para que tú te puedas observar, para que tú te puedas ver, para que tú te des cuenta de esa brillantez. Entonces, está súper, súper powers esta carta. Vamos a sacar esta que son la de los dragoncitos. Mira, compromiso, conquistas tu demonio. Ajá, aquí. Y libertad, rompe las cadenas. Super power. Bueno, yo soy Virgo, ¿oyeron? Yo soy Sol Virgo, ascendente Virgo, doble Virgo. Así que esto me está cayendo así, ¿ves? Chaca, chaca, chaca. Me están dando. Si tú eres Virgo, Sol, Luna, ascendente o Venus, estamos power. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener un compromiso con nosotros mismos. Primero, para poderlo después tener con los demás. Bien, eso que nosotros, por ejemplo, podemos estar admirando de la disciplina de una persona, por ejemplo. O sea, porque lo que pasa es que nosotros los Virgos tratamos de abarcar tantas cosas y a veces como que se nos sale de la mano las situaciones y si vemos una persona que tiene esa disciplina de como que enfocarse en un objetivo y después que lo logra va y cumple otro. Eso nosotros lo tenemos. Lo que pasa es que también hay diferentes cosas, creencias, aprendizajes, comportamientos heredados, comportamientos adquiridos que intervienen en ese proceso. Pero ese, esa brillantez que vemos en la otra persona, esa disciplina, para un grupo de personas, la tenemos nosotros y podemos tenerla siempre y cuando nos comprometamos. Y aquí dice que conquistemos nuestros demonios. Nuestros demonios es nuestra parte del ego cuando está manifestándose de una manera avasallante que no deja que piense, que, ¿sabes? Como que es la vocecita mala que te dice, no, hombre, tú puedes con todo, agarra 10 proyectos. Y como nosotros somos tan perfeccionistas, esos 10 proyectos, o sea, nosotros nunca estamos conformes con el resultado. Todo el mundo dice, wow, excelente, wow, es lo máximo, te tienes la máxima nota y no estás conforme, porque siempre hay algo que se pudo haber arreglado. Entonces, tú te imaginas eso agarrando 10 proyectos, o sea, nunca lo vas a terminar. Entonces, un demonio en ese caso sería el que te dice, no, tú sí puedes, agárralo. Entonces, no. O sea, hay que darnos cuenta realmente y para poder sacar esa disciplina hacia afuera, tenemos que dominar nuestros demonios, tenemos que comprometernos a mantenerlos ahí avanzados, como dicen por ahí. Y así vamos a poder romper las cadenas de salir del estereotipo, por ejemplo, de Virgo como tal. O sea, que digan, ay, pero tú eres Virgo, pero tú no pareces un Virgo. Y nosotros, gracias. O sea, tenemos todo lo mejor de Virgo, pero hay cosas que hemos mejorado. Entonces, rompiendo las cadenas, vamos a poder conquistar nuestros demonios. Eso también llévalo a tu parte
familiar, ¿ok? Vamos a ver cuál es nuestro arquetipo ahorita. Ay, Palámedes, no sé cómo se pronuncia, disculpen mi ignorancia. Mira, este arquetipo es un arquetipo de aventura, de conquista, de ver más allá, de honestidad, de lealtad. O sea, estamos bien. Vamos bien, querido, vamos bien, porque estamos para conquistar a nuestro demonio, qué mejor ojo visor que la de un cazador con un gavilán. O sea, un gavilán, imagínate, un halcón, pues en este caso, que va hacia las llanuras, se sube y tiene una mejor visión. Y él es muy leal, o sea, en sí esta energía es super power. Entonces, de hecho, cuando dicen que nosotros necesitamos como que nos encaminen, como que nos oriente y broma, que lo busquemos a él, que nos alineemos con esta energía porque nos va a saber orientar, va a saber decir, mira, por ahí no, por acá no, por aquí sí, es mejor por la visión que tiene. Y como buen cazador, donde pone el ojo, en este caso pone la flecha. Bien, entonces está muy buena esta energía porque nos ayuda a fortalecer más la parte de este compromiso que estamos adquiriendo con nosotros mismos para romper esas cadenas. Vamos a ver qué más. Comunicación y el hada de del viento. Mira, aquí el hada del viento nos da lo que es la parte de la manifestación a través de la palabra. Es la que nos dice cuidado, cuidado con lo que dice porque es el hablarlo, el decirlo, es el paso previo a manifestarlo. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que hablas, cómo te expresas. Y de hecho, aquí te lo reafirman, la comunicación. Realmente estás comunicándote contigo misma, contigo mismo. Realmente están en orden las ideas en tu cabeza. Aquí te están mandando como decir, mira, te vamos a apoyar, pero tienes que aprender a comunicarte para poder comprometerte contigo mismo y poder romper esas cadenas. Está muy bien estas energías de nosotros. Nosotros los Virgo. Vamos a ver aquí. Acomodar un poquito. Me disculpan los ruidos. Ustedes saben cuál es mi martirio sí, para grabar aquí en este apartamento. Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir los guías y maestros a nuestros queridos Virgos, Sol, Luna, Ascendente o Venus, con el tarot. Ya estas están prebarajadas, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y vamos a pedir 5 carticas para el área del amor. Recuerda que esta es una lectura general, ¿oyeron? No se estresen si no sienten que no es con ustedes, déjenlo pasar. No era para ustedes, pues. Así de sencillo de simple. Y esta es una lectura atemporal, lo que significa que si no lo ves al momento en que yo lo suba, no importa. Si tú lo ves después de 5 años, chévere. Era el momento en que tenías que ver. Así que si yo hablo de fecha, de día, no le, no le des importancia a eso. Tómalo como que si yo acabo de estrenar el video. ¿Ok? Vamos a pedir 2 cartitas más para el amor. Ojo, esto de amor puede ser amor de pareja, amor, amor, no sé, amor propio, amor a los perros, a los gatos. Ustedes lo tienen que llevar. De repente hay mensajes que yo doy muy explícitos, pero digo que es para un grupo de personas, ¿ok? Perdón, que moví el micrófono. Y ay, qué lindo. Ay, mira. Voy a dejarlo así para que también esté en la lectura. Ok. Entonces, mi querido Virgo, para la parte del amor, ajá, para la parte del amor, ¿qué es lo que yo veo? Si bien
tuviste que alejarte de una situación, de una pareja, de alguien que estaba fuertemente conectada a ello, porque era como que tenías una lucha interna. Te tomaste tu tiempo, ¿ok? Te tomaste tu tiempo para sanar. Sanar ese corazoncito de esa sensación que tenías de... El despecho tuyo era más que todo así como que, cónchale, se podían dar las cosas mejor. Es un despecho extraño, porque estamos como en una época diferente. Entonces, esto no es como un despecho así de esos que le daban a uno de niño, también debe ser la edad. Pero, o sea, tú decidiste alejarte de esa situación. Ojo, para un grupo de personas, si no es tu caso, déjalo pasar. Pero para un grupo de personas, había una relación que había muchos secretos, había mucha discordia, había mucha gente involucrada, como que estaban, no sé si era la familia de esa persona o era tu familia, no, yo siento que era más como la familia de la otra persona. Como que se estaban metiendo mucho en la relación y tú simplemente decidiste alejarte, ocultarte de esa situación, o sea, irte de ahí. Y eso te causó el estar realmente en una posición así como que, ve, yo me voy a tomar mi tiempo para sanar, yo me voy a tomar mi tiempo para, para ordenar los pensamientos y los sentimientos, a ver qué es lo mío, qué es lo otro. Y, y aunque nosotros, los Virgos, nos caracterizamos como por darlo todo por el todo en una relación y vivir nuestro duelo dentro de la relación. Entonces cuando salimos de la relación como tal, que ya nosotros decimos, ok, ya no tengo nada que buscar aquí, ya me di cuenta realmente que ya no va a avanzar más la relación, uno se abre a las otras posibilidades y entonces dice, pero tú cómo que tenías esta otra persona, no señor, sino es que ya yo viví mi duelo estando dentro de la relación porque nosotros hacemos todo lo posible por mejorar la relación. Estamos ahí trabajando, trabajando, trabajando. Pero a medida que uno va trabajando y uno ve que como que la otra persona no está colocando la misma, el mismo ímpetu, las mismas ganas para solucionar las cosas, para seguir adelante, es como que uno se va desilusionando, sigue en la relación, pero como ya uno va pasando su duelo. Y ya cuando se termina por completo, ya realmente hemos pasado de los 4 pasos del duelo, ya hemos pasado 3. Entonces, la gente dice que nos recuperamos mucho más rápido, pero es porque nosotros vivimos el duelo dentro de la relación. Pero en cambio, en esta oportunidad te tomaste el tiempo, inclusive después de que te alejaste de esa situación, te tomaste tu tiempo para recuperarte. Fue como que lo decidiste. Y eso se da porque realmente no querías construir algo o no querías comenzar algo hasta, hasta sentirte apoyado, apoyada por tu alrededor, por tu entorno, ¿sabes? Y eso es muy bonito porque ahora que ya has sanado, esta es una historia, ustedes se ubican en el tiempo en donde va, ¿ok? Pero en este momento ya has sanado, ya aparece esa persona. Cuando ya tú estás regocijándote de amor propio, de amor hacia ti, ya que esas aguas están claras y no oscuras como están aquí, esa persona está ahí esperando, esperando a que tú simplemente salgas del agua, salgas de tus emociones para establecer una relación bien bonita e incluso una relación como soñada de la que nosotros teníamos así de chiquito. ¿Sabes? Como que te vas a volver a conectar con esos deseos, con esos sueños de esa familia, de esa pareja. Porque no es, o sea, no es nada más, ay, que yo me quiero casar y ya. O, ay, yo quiero vivir con alguien ya. No, es de repente tu forma de ver la relación. No necesariamente te tienes que casar o vivir con esa persona para vivir para vivir un noviazgo comprometido con una persona disponible para ti.
Y por eso fue que quise dejar esto aquí, porque esto me habla sobre una buena comunicación y el conseguir, o sea, estoy hablando de la energía que me está presentando esta carta, que es el In-Between Tarot, ¿verdad? Es como que la guía, hay alguien que te está guiando, hay algo que los está guiando a, a encontrarse o a reencontrarse como alma, como lo quieras ver, aunque sientas que estás en el ocaso de tu vida, o sea que, ay, que no, que ya yo tengo 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico, hasta 70 y pico, puede llegar esa pareja. O sea, no te cierras a las posibilidades porque va a llegar, ¿ok? Vamos a pedir ahora 5 carticas para el área laboral para mis queridos Virgos. Sol, Luna, ascendente o Venus. Mira, en la parte laboral puede ser que haya movimientos o sea, que te mudes, que te alejes de- del trabajo donde estás, inclusive. Ya, déjenme terminar de sacar para poder darles bien ¿cómo es? Ay, aquí salieron las tres. Qué fino. Mira, va a haber una situación donde vas a sentir, ay, perdón, donde vas a sentir, me metí un cacazo, donde vas a sentir, mira, ustedes vieron todas las barajas, la vuelta que yo di bajando esa carta y mira que quedó abajo. Vamos a dejarla así otra vez, porque yo quiero seguir saliendo. Ajá, te decía, mi querido Virgo. Eh, puede ser que voy a hablar primero, es que me están atacando, ya va. Voy a hablar sobre las personas que tienen trabajo primero. Las personas que tienen trabajo primero pueden sentir realmente que tienen que estar como que defendiendo su forma de pensar, como que, o que tú estás en una posición en donde me hablan de sindicatos, me están hablando de que hay muchas personas, muchos Virgos aquí presentes forman parte de un sindicato o están viendo la forma de formar un sindicato o de cambiar un sindicato o de colocar propuestas sobre la mesa a los jefes, a la parte, a los dueños de la empresa, de lo que sea, para mejorar las condiciones. Es como que sientes que tienes que defender a esas personas, lo ves como más más indefenso, esa es la palabra, lo ves más indefenso, como que sientes que no, que no está siendo justo el ambiente y eso te va a hacer de que tú incluso viajes, como que para algunas personas trabajan como para una empresa que tiene a nivel nacional varias sucursales, varias cosas, y tú trabajas en la que está en tu ciudad. Ese movimiento que tú vas a hacer, ese movimiento que vas a crear, va a tener tanto éxito que las personas van a comenzar a respaldarte e inclusive vas a, a ir hacia como la matriz de la empresa para pedir justicia. O sea, para que las cosas cambien de una manera de 180 grados en las condiciones de tu trabajo para mejor, ¿ok? Todo esto es para mejor y te vas a sentir triunfador, triunfadora. Para los que no tienen trabajo, sienten de que se les puede acabar lo poco que tienen, pero déjame decirte que esos sentimientos tienes que alejarte de ellos porque a medida de que uno tiene esa cosa de que no quiero que se me vaya, que tenga miedo, esa frecuencia baja nuestra vibración y lo que nos va a traer es más de lo mismo. Entonces, en vez de comenzar a sentirte así, como que, ay, qué pobrecita yo, que no sé, voy a limpiar este piso, empodérate, date cuenta de tu valor, o sea, si tú vas a ser zapatero, o sea, sé el mejor zapatero. No te sientas mal porque eres zapatero, ¿sabes? Si limpias calle, barres calle, no te sientas mal porque barres calle, si es lo que a ti.
Bueno, muchos dirán, ¿y quién le va a gustar barrer las calles? Pero hay gente que sí, que les nace, que quieren tener las calles limpias y bueno, y se buscaron ese trabajito. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que no está bien? ¿Ok? Pero sea lo que sea tu situación, ve hacia esa emoción, ve hacia ese deseo que tanto quiere y coloca en balance si quieres seguir así o si tienes que cambiar, porque tienes que comenzar a empoderarte, tienes que comenzar a tomar la situación, al toro por los cachos, como dicen allá en Venezuela. Y esto va a dar una vuelta de 180 grados, o sea, va a haber un cambio importante y te sale que o que vas a emprender algo tú mismo o vas a conseguir un nuevo trabajo. Y eso. Y puede ser que esté relacionado la pareja o que hayas conocido en el trabajo que vas a conseguir esa pareja que te salió aquí o que vas a conseguir un buen socio para montar eso, ese negocio que pudo también haber salido por aquí, ¿ok? Vamos a ver tres carticas para la salud. ¿Qué nos quieren decir? Un consejito para la salud. Para terminar con mi adorado Virgo. Ok. Ujú. Estamos pensando mucho. Estamos pensando mucho. Yo no puedo decir mucho, no, yo soy Virgo, pero hay que bajarle, mis amores, hay que bajarle. Vamos a pedir una cartica más, por favor. Ahí salió volando. Sí, definitivamente. Bueno, Virgo. Virgo, tenemos que ir para el médico. Tenemos que ir para el médico. No es que esté, no es que sea algo, no es que estés mal, pero realmente tienes que ayudar a tu cuerpo a mejorar. Veo aquí personas con mucho tiempo sin dormir bien, pensando, puede ser por esta situación o inclusive por esta situación del amor o la situación del trabajo. Pero ahí veo mucho insomnio y eso está dejando huellas en tu sistema. Si uno no duerme bien, eso trae consecuencias, al final trae consecuencias. Y no es que vas a quedar así como que murido en este, como dice, pero sí, sí también puede ser que estés comenzando a sentirte mal y crees que te estás muriendo. Y no quieres ir para el médico por eso, pero sí tienes que ir. Tienes que ir porque te tienen que ayudar. O sea, tú sabes lo sabroso que es que tú vayas al médico y te diga, no, no tienes nada malo, simplemente estás estresado, eh, estás ansioso, estás triste, te sientes mal, físicamente no tienes nada, pero vamos a ayudarte, tienes que buscar y que te remitan al especialista que te pueda ayudar. Puede ser inclusive con un psicólogo o algo, porque físicamente como tal yo no veo problema. Yo lo que lo veo es en la parte mental, depresión, estrés, ansiedad, sobre todo depresión. Entonces tienes que alejarte de esa pensadera y no es bloqueándolo, porque la idea tampoco es bloquear las cosas malas. Ay, con razón, ahora sí que está. Por eso es que te mandan a romper las cadenas y, ay, mira, ve qué cosa. Y la comunicación, las palabras, los pensamientos, todo esto es mente. Te salió mente desde un principio y es lo que más he estado marcando aquí en la parte de la salud. Por eso dice compromiso, comprométete contigo mismo y domina tus demonios, que es lo peor que tiene uno la mente. O sea, lo peor en el caso de cuando uno está depresivo, cuando uno tiene ansiedad, o sea, todos los, sobre todo los Virgos, todos esos escenarios catastróficos que nos vienen a la mente es lo que nos está echando bromita. ¿Ok? Bueno, mis queridos, lo voy a dejar hasta aquí.
vayan al médico, no tienes nada malo, no te vas a morir. Bueno, sí, algún día. Sí te vas a morir, pero algún día. No sabes si hoy, mañana o pasado. Así que hay que disfrutar la vida, llevar la fiesta en paz, como dice, y vivir el día a día, ¿ok? Si eres nuevo por aquí, te pido encarecidamente que te suscribas, le des like, comente, que te gustó, qué tipo de lectura quieres que haga. Yo leo todo lo que me escriben, tanto los internos como los públicos, así que no hay problema con eso. Cualquier cosa que quieras consultarte conmigo, abajo en la cajita de descripciones está el correo electrónico por donde puedas agendar cita. Y nada, si eres también ya parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y apoyar el canal y así crecer todos juntos de la mano, como hermanos. Ay, me salió lo religioso. Bueno, recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos para la próxima. Recuerda, activa tu campanita para que no te pierdas de nada, ¿ok? Bye bye, Virgo. Besito.